Pues, Bien, bárbaro. Bueno, si estamos, ya vamos a arrancar. Eh, bueno, obviamente cualquier cosa que vaya surgiendo y demás, me avisan. Arrancamos más que nada tiroides. Tiroides, bueno, más que nada para recordar un poco la fisiología y anatomía un poco de la glándula. Recuerden que es una glándula que está situada a nivel medio del cuello y que tiene dos lóbulos con un istmo que secreta normalmente lo que es hormona tiroidea, pero recuerden también que hay unas células que se llaman células tipo C que secretan calcitonina que participan en lo que es la regulación de lo que es el calcio. En la periferia siempre recuerden que lo que es la T4 sufre desodiación a T3 y esta se une a los tejidos con más afinidad y potencia que la T4. Bien, en lo que es, como toda la mayoría de los órganos tiroides, vamos a tener funciones en alza y en baja. En todo lo que es en alza se denomina hipertiroidismo. Básicamente el hipertiroidismo es el aumento de la función de la glándula tiroides. Las causas son, más que nada, hiperplasia difusa asociada a enfermedad de Graves, que es el 85% de los casos que van a dar hipertiroidismo es la enfermedad de Graves, pero también hay otras causas como lo que es el bocio nodular hiperfuncionante y el adenoma hiperfuncional. Clínicamente su estado más grave se denomina tirotoxicosis o tormenta tiroidea, que después vamos a ir viendo de qué se trata todo esto. Pero recuerden que una de las causas más frecuentes es la enfermedad de Graves, que es una enfermedad autoinmune que ahora después también lo vamos a ver de qué se trata. Esto más que nada para que vean lo que es en la parte normal de lo que es una tiroides, como se ve en la ecografía. La parte de la derecha es una glándula generalmente más homogénea, mientras que cuando ya es patológica o hay alteración de nódulos, ya se ve una glándula un poco más heterogénea, en donde hay zonas hiper e hipoicoicas. Dentro de las manifestaciones clínicas de lo que va a producir un hipertiroidismo es aumento. Recuerden que la hormona tiroidea es una hormona sistémica, no solamente regula todo lo que es temperatura, metabolismo y demás, sino que actúa prácticamente en la mayoría de los tejidos, es decir, que va a tener repercusión sistémica, lo que es el aumento de la hormona tiroides. Va a haber un aumento del metabolismo basal, las pacientes generalmente van a referir lo que es piel caliente, con intolerancia al calor, esto es debido a la vasodilatación que se produce a nivel periférico. Generalmente son pacientes que pierden mucho peso, a nivel cardiovascular van a presentar taquicardia, palpitaciones, arritmia y pueden llegar a una insuficiencia cardíaca. A nivel del sistema nervioso central, una de las principales manifestaciones y más molestas que tienen estos pacientes es el temblor, pero pueden tener hiperreactividad e insomnio. A nivel digestivo tienen hipermotilidad, pueden tener diarrea, mala absorción, y a nivel oftalmológico, más que nada lo que es mirada fija y asinergia oculopalpebral, más que nada por sobreestimulación del músculo tarsal superior y la oftalmopatía de Graves, que es, después lo vamos a ver, que más que nada es el depósito de protoglucanos a nivel de lo que es los músculos que le dan la característica al exoftalmo en estos pacientes. A nivel osteomuscular hay resorción ósea, osteoporosis y puede haber miopatías. Cuando llegan a estados graves estos pacientes se denomina tormenta tiroidea, que es la tirotoxicosis, que es su estado un poco más grave de todo esto, y son pacientes que generalmente, ¿cuál es la gravedad de estos pacientes? Generalmente estos pacientes entran en arritmias, ya sean taquicardias ventriculares o fibrilaciones ventriculares que llevan al paciente a estar en un estado de insuficiencia cardíaca y es un poco la gravedad de estos pacientes, más que nada a nivel cardiovascular y a nivel del sistema nervioso central. ¿Cómo se diagnostica un hipertiroidismo? Generalmente lo que es la TSH está baja con la hormona T4 elevada a nivel periférico. Y dentro de lo que es el hipotiroidismo, puede verse alteración, es la alteración funcional o estructural que interfiere en la producción de la hormona, es decir, la baja hormonal a nivel sistémico, y puede ser primario si la afectación está principalmente en lo que es tiroides o secundario si es alguna alteración hipotálamo-hipofisiaria. Es muchísimo más frecuente en el sexo femenino y hay un término que se utiliza hoy en día o que lo van a escuchar nombrar que es el hipotiroidismo subclínico. ¿A qué hace referencia esto? Es cuando a nivel del laboratorio la paciente generalmente tiene leve aumento de lo que es la hormona tiroidea, pero no tiene síntomas de hipotiroidismo. Esto en realidad es bastante controversial,
¿Por qué es esto? Más que nada porque son esos pacientes que generalmente están comenzando con lo que es un hipotiroidismo y la hormona está a nivel de laboratorio levemente alterada, pero no tienen síntomas francamente de hipotiroidismo. Pero la realidad en la práctica diaria de qué es lo que pasa es que qué gente hoy en día, yo lo que yo siempre planteo es qué gente hoy en día no tiene algún síntoma de hipotiroidismo. Yo le pregunto a cualquiera de ustedes en algún momento, más que nada, por ejemplo, ahora en invierno, cualquiera tiene la piel seca, cualquiera le cuesta bajar de peso, cualquiera se siente cansado, cualquiera puede llegar a tener un temblor, cualquiera puede tener alteraciones del sueño. Entonces, es muy difícil saber si estos síntomas se deben o no al hipotiroidismo, pero, o sea, la mayoría de la población algún tipo de síntomas tiene, entonces, ¿hasta qué punto se puede saber si un hipotiroidismo subclínico o no? Esto en realidad un poco es un debate medio que se cree que viene un poco de lo que son las droguerías, más que nada los laboratorios que incluyeron todo lo que es este síndrome para tratar de medicar o sobremedicar un poco a los pacientes. Generalmente lo que es el hipotiroidismo puede haber muchas causas, puede ser congénita, deficiencia de yodo en la dieta o errores innatos en el metabolismo de tiroideo, que se llama bocio dishormono genético, la genesia o la hipoplasia total o sea, es decir, la falta o la hipoplasia de lo que es la glándula tiroidea. Dentro de lo que es el hipotiroidismo, la causa de hipotiroidismo autoinmune, que es la causa más frecuente en los lugares donde no hay déficit de yodo. En nuestro medio no hay déficit de yodo, por lo tanto la causa más frecuente es el hipotiroidismo y dentro de esta la tiroiditis de Hashimoto, que crea anticuerpos, más que nada antiperoxidasa y antitiroglobulina. Y hay hipotiroidismos iatrogénicos, como es la ablación quirúrgica o la radioterapia. Más que nada recuerden tumores de cabeza y cuello, de laringe y demás, tumores de base de lengua, tumores, por ejemplo, de tráquea, laringe, vía respiratoria, de zonas de la parte superior del pulmón y demás que reciben quimioterapia a nivel del cuello, pueden alterar la función de la glándula y producir hipotiroidismo. Y una de las causas también, o sea, lo que más van a ver en la práctica generalmente son tiroiditis de Hashimoto, pero otra de las causas más frecuentes que van a ver es por ablación quirúrgica. Esto es más que nada en los pacientes con hipertiroidismo, es mucho más difícil el manejo farmacológico que un hipotiroidismo. Entonces, una de las instancias finales cuando a un paciente con hipertiroidismo no se llega al objetivo terapéutico de calmar todos los síntomas y llevar a un metabolismo basal normal, se decide sacar quirúrgicamente lo que es la glándula tiroide y llevarlo al paciente a un hipotiroidismo, que es mucho más fácil de manejarlo farmacológicamente que un hipertiroidismo. Bien, esto es un poco lo que veíamos, todo lo que son los síntomas del hipotiroidismo, son bastante inespecíficos y sistémicos y como les digo, la mayoría de la población, algún que otro, tiene cabello seco, pérdida de la cola de las cejas, hinchazón de la cara, agrandamiento de la tiroides que puede ser el bocio, ritmo cardíaco lento, depresión, dolores musculares, fatiga, intolerancia al frío, artritis, infertilidad, trastornos menstruales en las mujeres, falta de memoria, aumenta de peso, estreñimiento. Es decir, la mayoría de la población alguno de estos síntomas tiene. Recuerden más que nada lo que es pérdida de cabello y de las cejas. Más que nada lo que es los pacientes con hipotiroidismo pierden lo que es la cola de las cejas principalmente, que otro diagnóstico diferencial de pérdida de cola de las cejas es la sífilis. También es un diagnóstico diferencial que le pueden llegar a preguntar, que son pacientes que pierden principalmente la cola de la ceja. Bien, este es un término que prácticamente hoy no se utiliza, pero bueno, no quería dejar de mencionárselo, más que nada porque lo que dice el libro es que es un hipotiroidismo en lactancia o en primera infancia, y se denomina cretinismo más que nada porque significa cristiano y que debido al retraso mental que tienen estos pacientes son incapaces de pecar. Generalmente sufren un deterioro a nivel del sistema osteomuscular y del sistema nervioso central y presentan talla baja. Esto porque prácticamente no se ve hoy, más que nada en nuestro medio. Ya van a ver el año que viene en pediatría, que probablemente lo vieron en algunos de estos años, que se le hace la prueba del talón a los recién nacidos, es el screening neonatal, tanto como la autoemisión acústica para el octavo par y demás. Hay una serie y todo lo que es fibrosis quística, también está lo que es el hipotiroidismo atal, es decir, un paciente prácticamente de una sala de internación, llega a hospital, sanatorio, medio privado público, no se puede ir de alta sin todo lo que es la prueba de talón. Y dentro de lo que es la prueba de talón está lo que es el hipotiroidismo, es decir, si un paciente tiene hoy en día este cretinismo, es
una falla en el sistema, más que nada. No es un error diagnóstico porque el paciente ya se debería haber diagnosticado al nacimiento. Esto es como se veían los pacientes cretinos en la más antiguamente, como les digo, hoy prácticamente no se ven, pero generalmente tenían talla baja y tenían alteraciones óseas y tenían un retraso mental a nivel de lo que es el sistema nervioso central. Y otro término también, que hoy en día, bueno, esto más que nada hacía referencia a hipotiroidismo de adultos, que son síntomas entre el cretinismo, es decir, hipotiroidismo de la infancia y hipotiroidismo de adulto, la medida de un intermedio, tiene generalmente ralentización de la actividad física y mental, todos síntomas del hipotiroidismo. ¿Para qué se utiliza hoy en día lo que es el mixedema o para qué quedó relegado este término? Principalmente para lo que es el edema de miembros inferiores, principalmente, pero puede ser un edema a nivel sistémico de lo que producen lo que es el hipotiroidismo. Recuerden que un paciente, los otros edemas que generalmente se producen en la insuficiencia cardíaca, en la falla renal, en la cirrosis y demás, son edemas generalmente blandos. La diferencia de es que es un edema generalmente duro, se le dice, que no deja godet. Vos le haces la presión y generalmente no deja la típica huella que deja el godet de los otros edemas blandos. Principalmente, ¿y por qué se explica esto? Es porque los otros edemas generalmente se son blandos porque es la acumulación simplemente de líquido. En cambio, este edema, la fisiopatología, es la acumulación de glucosaminoglucanos y ácido hialurónico que lo hace al tejido celular subcutáneo mucho más duros. Y además también le da esto de los rasgos toscos a nivel facial. Fíjense también lo que es el edema y todo lo que es la piel seca de los pacientes, quebradiza, y son estos pacientes que ustedes cuando le van a tocar las piernas, además de estar seca, quebradiza la piel, que van a querer hundir y probablemente el godet no quede o no se marque porque sea una piel bastante dura. Esto es como se ve a nivel fisiopatológico, a nivel de la biopsia, todo lo que ustedes ven blanco ahí es líquido, pero todo lo que son las fibras rosadas esas es la acumulación de glucosaminoglucanos. Bien, después tenemos lo que es la inflamación de la tiroides, es la tiroiditis, que principalmente hay tres causas, no vamos a abocar más que nada en lo que es la de Hashimoto, pero sepan que hay otros tipos de tiroiditis, más que nada la linfocítica aguda y la granulomatosa. Dentro de lo que es la tiroiditis Hashimoto, recuerden, es la inflamación de la glándula y la causa es autoinmune, es decir, lo que pasa es que se pierde la autotolerancia, es decir, el propio sistema inmunológico deja de reconocer como propio al organismo, a la glándula en sí, que normalmente tiene expuestos los antígenos, y empieza a atacarla como si fuera algún agente externo. Entonces empieza a destruir lo que es la glándula. Es decir, crea autoanticuerpos para destruir la glándula y la va destruyendo progresivamente. Generalmente es la causa más frecuente de hipotiroidismo y se da en mujeres entre 45 a 65 años. La patogenia, esto es un poco lo que hablamos, que es la alteración de la autotolerancia de los antígenos tiroides. Generalmente hay anomalías en los linfocitos T y en la exposición de los antígenos tiroides que normalmente están ocultos y generalmente la muerte celular tiroidea se debe a linfocitos CDT, CD8 citotóxicos que están activados por los linfocitos T, más que nada. Y los anticuerpos que generalmente se piden para el diagnóstico de esta patología y son los que expresa este tipo de patología son la antitiroglobulina y la antiperoxidasa. Esto es para que vean más que nada lo que es la parte superior de la imagen, se ven un parénquima de una tiroides relativamente normal, en donde se ven los folículos con todo eso rosado que ven en el medio, esas lagunas, eso es el coloide, y toda la parte periférica son las células cúbicas, normalmente de las células foliculares, inmersas en un estroma bastante vascularizado, que en la parte inferior, todos esos acúmulos más lilas, esos puntitos lilas, son acúmulos linfoides. Eso es característico de la tiroiditis de Hashimoto. Esto es como se ve una biopsia de una paciente con tiroiditis Hashimoto. Bien. Clínicamente puede haber un aumento de tamaño tiroideo. Generalmente recuerden que lo que duele no es la glándula, sino la cápsula de la glándula, porque es la que tiene las terminales nerviosas. Y hay una disminución de lo que es T3 y T4 con aumento de la TSH. En etapas iniciales puede estar invertido. ¿Qué quiere decir esto? Recuerden que si recordamos
lo que es la fisiopatología, en donde hay una destrucción de la glándula tiroides progresiva. Estos pacientes en un inicio pueden tener un hipertiroidismo. Y esto es debido a que, como se van destruyendo las glándulas tiroides, estas van liberando las hormonas tiroides, que ya están previamente formadas dentro de la célula. Entonces, a medida que se van liberando, el paciente entra primero en una etapa levemente de un hipertiroidismo, ya cuando está destruida casi totalmente la glándula, realmente se asienta lo que es el hipotiroidismo. Por eso es la explicación de por qué esta etapa bicíclica que tienen estos pacientes. Y siempre recuerden, más que nada a partir de ahora, que bueno, después lo vamos a ver en defensa, pero que todos los pacientes que tengan una enfermedad autoinmune, sea Hashimoto, sea vitiligo, sea enfermedad celíaca, cualquiera sea la enfermedad autoinmune que tengan, los pacientes de eso probablemente tengan mucha más riesgo de tener otra enfermedad autoinmune. Esto es debido a que en las enfermedades autoinmunes se pierde la autotolerancia, este término que hace vocación más que nada de que los anticuerpos normalmente no atacan al propio cuerpo, pero sí a los agentes externos. Cuando se pierde esta regulación, esta autotolerancia, como se pierde también la autotolerancia a nivel de la glándula tiroides, se puede perder la autotolerancia a cualquier nivel del organismo y puede llegar a tener eh, otras alteraciones a nivel de otros órganos. Y la clínica va a ser todo lo que vimos del hipotiroidismo. Una breve mención de lo que es la tiroiditis granulomatosa de Kerbein. Generalmente se da en mujeres también de 30 a 50 años. Se cree que comienza con una infección viral que activa linfocitos T y generalmente termina generando granulomas. ¿Cuál es el principal diagnóstico de esto? La generación de granulomas es la tuberculosis, que a nivel de la biopsia, eh, la manera de hacer la diferencia es más que nada que la tiroiditis de Kerbein hace granulomas no calcificantes, en cambio la tuberculosis hace granulomas calcificantes. Generalmente, al igual que el anterior, comienza con síntomas de hipertiroidismo y luego progresan a hipotiroidismo. Generalmente puede haber dolor tiroideo por inflamación. Esto también, para que vean más que nada lo que es el parénquima tiroideo, y donde se ve más que nada ahí en la parte centro derecha es un granuloma, todo eso redondo que ven con la parte blanquecita son todos macrófagos y linfocitos que van rodeando y van haciendo células gigantes multinucleadas, que es lo que conforman los granulomas normalmente. Bien, y la otra patología importante que tienen que saber es la enfermedad de Graves, que es la primera causa de hipertiroidismo. Generalmente tiene una tríada, el hipertiroidismo de la enfermedad de Graves, que aparte de todos los síntomas del hipertiroidismo va a tener oftalmopatía infiltrante con exoftalmos, dermopatía infiltrante y mixedema pretibial, con mixedema pretibial. ¿Qué es lo que pasa en la enfermedad de Graves? Al igual que en la enfermedad de Hashimoto, se pierde esta autotolerancia y se empiezan a crear anticuerpos eh, contra la tiroides. Pero a diferencia de lo que pasa en la Hashimoto recuerden que los anticuerpos van a empezar a destruir la glándula. Lo que pasa en la de Graves es que estos anticuerpos funcionan como si fueran una hormona TSH. Entonces van a funcionar, se van a unir a los receptores de TSH, es decir, no van a destruir la glándula, sino que van a simular ser una hormona, la tirotrofina, y van a estimular la producción de hormonas tiroides, es decir, una destruye la glándula y esta estimula su funcionamiento. El anticuerpo más frecuente es la inmunoglobulina estimulante de tiroides y, y hay una infiltración retroocular en los músculos oculares por linfocitos, acumulación de ácido hialurónico y grasa, lo que da lugar al exoftalmo. Esto un poco más que nada para que lo que significaría los palitos lila son los anticuerpos, estas proteínas que simulan ser hormonas y van a estimular la liberación de hormonas. Esto es una gamografía tiroidea digital, donde en la parte superior se ve la parte normal de una glándula tiroidea. Fíjense en la de Graves, cómo se ve la parte roja, es una glándula hiperfuncionante. Eso que ven en el medio abajo significa bocio multinodular no tóxico. Ahora ya vamos a ver un poco más adelante de qué se trata, pero para que vean la imagen del bocio multinodular es que todos los nodulitos rojos son múltiples, entonces se denomina bocio multinodular. En cambio, el adenoma que está abajo a la derecha es solamente un nódulo y es único, a diferencia del otro que son múltiples. Esto para que vean lo que es un exoftalmo. Más que nada en la parte izquierda
sí está exagerado, pero generalmente en la parte derecha son los pacientes que generalmente vemos, que es un leve exoftalmo que existe. Y esta es una parte exagerada, como para que le quede bien grabada la imagen de lo que es el exoftalmo. Recuerden que estos pacientes también van a tener alteraciones de la lubricación del ojo, ya que el párpado no va a poder cerrar por completo, y son pacientes que generalmente van a tener ojo seco, van a tener úlceras de córnea, esclera y demás. Bien, con respecto a lo que es el término bocio, ¿qué significa bocio? Bocio simplemente significa aumento de la glándula tiroides secundario al deterioro de la síntesis de hormonas por déficit de yodo. Puede ser difuso o multinodular, es decir, puede agrandarse la glándula por completa o puede haber múltiples nódulos que la agranden. El aumento compensador de TSH con hipertrofia e hiperplasia del parénquima. Recuerden, bueno, en semiología habrán visto cómo se palpa la tiroides, que hay dos maniobras. La más característica es hacerlo de una parte posterior, pero también se puede palpar desde una parte anterior. Bien, el bocio difuso simple. El aumento de la glándula sin formación de nódulos, es decir, se agranda homogéneamente toda la glándula. Es endémico cuando el 10% de la población de una zona está afectada. Presenta dos etapas, una hiperplásica con aumento del tamaño y una segunda en donde se hace un poco más coloide. Suelen ser pacientes eutiroides con TSH aumentada por compensación. La causa más frecuente es por consulta, más que nada por efecto de masa. Son estos pacientes que generalmente no van a tener alteraciones a nivel hormonal porque el aumento de esta glándula generalmente no trae trastorno hormonal, es decir, que no va a haber un hiper o un hipofuncionamiento de la glándula, sino que simplemente hay una hiperplasia de las células, pero sin función hormonal. Entonces, lo único que pasa es que se agranda la glándula y empiezan a generar síntomas por compresión, ya sea principalmente, recuerden que rodea lo que es esófago y tráquea, entonces los pacientes van a tener disfagia y disnea principalmente, y obviamente se pueden llegar a tener palpar a nivel de cuello una masa que puede ser el motivo de consulta. Esto es para que vean cómo se ve más que nada un parénquima tiroideo, generalmente bastante agrandado y e hiperplásico con aumento de todos los folículos. Y el bocio multinodular, a diferencia del difuso, generalmente es asimétrico. El otro generalmente es todo homogéneo y este es asimétrico porque son múltiples nódulos que van creciendo. Generalmente, en la mayoría de los casos, es secundario al bocio difuso, es decir, generalmente los pacientes arrancan con un bocio difuso, como el anterior, como algo homogéneo, y después se van realizando múltiples nódulos. Que estos generalmente, ¿por qué se dan? Por episodios repetitivos de hiperplasia e involución consecutiva del tamaño irregular. Suelen confundirse con tumores malignos, esto más que nada porque tienen un rápido crecimiento, y los síntomas, al igual que el anterior, pueden ser de MOE, de masa ocupante de espacio, o puede haber bocios intratorácicos que se llaman, que cuando crece mucho lo que es la glándula tiroides, tiene una tendencia a crecer hacia abajo y meterse dentro de lo que es la cavidad torácica y pueden tener síntomas respiratorios. Pero esto cuando son bocios demasiado grandes. Esto para que vean la diferencia entre un bocio nodular, multinodular, que es el de abajo, fíjense los múltiples nódulos que hay, a diferencia de lo que es un adenoma, que es un tumor benigno de tiroides, que después lo vamos a ver, que es un nódulo único, que se puede ver en la imagen superior, abajo a la izquierda. En el lóbulo izquierdo se ve un nódulo bien delimitado, a diferencia de abajo que hay múltiples nódulos. Bien. Esto es para que vean más que nada en la parte superior, o sea, en la parte centro y superior derecha es lo que es un parénquima nodular, o sea, un parénquima tiroideo relativamente normal, donde se ven los folículos con coloide en su interior y las células cúbicas rodeándolo. Y en la parte inferior izquierda, fíjense que hay como acá sí se ve el mouse, la cápsula. Esto sería lo que es la cápsula. Y esto es lo que es el nódulo. Fíjense cómo está separado el parénquima, el tamaño de los folículos, cómo va cambiando, a diferencia de lo que son todos estos folículos. Bien, y una breve reseña de lo que son las neoplasias tiroides. Tenemos dos tipos, adenomas, que son, recuerden, los sufijos, que significa benigno, y carcinomas, que son malignos. Dentro de los adenomas son los más son frecuentes, bueno, y dentro de los carcinomas tenemos 4 subtipos específicos de histológicos, que esto sí se lo pueden preguntar,
Siempre recuerden, obviamente, que el tumor más frecuente maligno de tiroides es el papilar. ¿Por qué? Porque se forma papilas histológicas. No importa eso. Recuerden que es papilar. Seguido por el folicular, medular y anaplásico. Estos están ordenados en orden de frecuencia, es decir, el papilar es el más frecuente, el anaplásico el menos infrecuente, pero también están ordenados en orden de pronóstico. El papilar es el que generalmente tiene mejor pronóstico y el anaplásico el que tiene peor pronóstico. A mí en su momento me habían dado una mnemotecnia como para acordarme lo que es los subtipos histológicos, que se llama PAFOMEA, PA de papilar, FO de folicular, M de medular y A de anaplásico. Si les sirve, les sirve. A mí la verdad que me ayudó bastante en su momento, con la cantidad de tumores que teníamos que aprender, que PAFOMEA me hacía acordar, me acordaba una sola palabra y me hacía acordar a todos los subtipos histológicos de los carcinomas de tiroides. Bien, adenoma, el tumor benigno de tiroides, generalmente es un nódulo solitario, generalmente se da en el 1 al 10% de la población, son principalmente mujeres, y las características es 10-1, es decir, que de 10 nódulos que nosotros encontremos en la tiroides, 10 van a ser benignos y uno solamente va a ser maligno. Las características neoplásicas, que generalmente son nódulos únicos en pacientes jóvenes, hombres, antecedentes de radioterapia, y generalmente son nódulos fríos o no captantes, es decir, que no son funcionantes. La mayoría de los tumores de tiroides no son funcionantes. Si son funcionantes, se los pueden llamar nódulos funcionantes o los pueden encontrar como nódulos tóxicos, que hace referencia a que son nódulos secretantes de hormonas. Pero la mayoría en general son nódulos no funcionantes. Las adenomas son masas solitarias bien delimitadas, derivadas del epitelio folicular, por lo que se denominan adenomas foliculares. Puede ser muy difícil diferenciar de nódulos dominantes, más que nada en hiperplasias foliculares, y la mayoría no son funcionantes, pero pueden ser no tóxicos. Esto es un poco lo que hablamos. Es decir, a veces en la tiroides hay un adenoma y puede haber toda una glándula con múltiples nódulos, pero generalmente los adenomas, quédense con el concepto de que son nódulos únicos en la glándula tiroides. Se detectan, al igual que en el bocio multineural, mutaciones somáticas de la vía de señalización del receptor de TSH, presentan una cápsula bien definida del parénquima, tanto macroscópica como tanto con macrofolículos y microfolículos. El tamaño medio es de 3 centímetros, pueden tener hemorragia, calcificaciones, fibrosis y cambios quísticos. Y siempre, siempre en estos tumores lo que más que nada es un rol del patólogo, saber si es un tumor, saber si se trata realmente de un adenoma folicular, es decir, es un tumor benigno, de lo que es un carcinoma folicular. Recuerden igual que el carcinoma papilar es el más frecuente, pero el carcinoma folicular es el segundo más frecuente. Y la forma de diferenciar del adenoma folicular, que es la lesión benigna, del carcinoma folicular, es ver si está infiltrada la cápsula. Por eso, cuando nosotros encontramos estos nódulos únicos en las biopsias, generalmente tenemos que muestrear toda la cápsula para realmente ver si no está infiltrada o no la cápsula de dicho nódulo. Si está infiltrada la cápsula, estamos hablando de un carcinoma folicular, en donde al paciente generalmente se le tenga que hacer otro tratamiento con linfadenectomía de los ganglios y tratamiento con yodo. En cambio, el adenoma, la lesión, solamente con la tiroidectomía simple, el paciente está curado. Generalmente, bueno, son masas indoloras, con presión local pueden tener disfagia, disnea y dolor, y se diagnostican principalmente con lo que primero se hace una punción de aguja fina, punción aspiración de aguja fina, y luego la biopsia. ¿Qué diferencia entre una punción de aguja fina y luego la biopsia? La punción de aguja fina es citología, es decir, lo único que vemos son células aisladas. En cambio, en la biopsia lo que se ve es el tejido completamente, o sea, con la estructura y todas las células de sostén. Se ve lo que es el parénquima. En cambio, en la citología solamente vemos células aisladas. Por ejemplo, el Papa Nicolau, para que se den una idea, es citología. Solamente lo que vemos son células aisladas de cuello uterino. En cambio, en la biopsia ya vemos todo lo que es la arquitectura del órgano. Bien, esto es para que vean un nódulo que hasta que no se estudie en biopsia la totalidad de la cápsula, no vamos a saber si es un adenoma folicular o un carcinoma folicular. Si la cápsula está totalmente indemne a nivel histológico, va a ser un adenoma, y si está infiltrada va a ser un carcinoma.
Esto es algo esquemático para que entiendan un poco todo esto. El adenoma, fíjense que tiene todo lo que es la glándula, la cápsula preservada y separada bien de lo que es el parénquima. En cambio, en el carcinoma folicular, toda esta cápsula se rompe y ya podemos hablar de lo que es un carcinoma folicular. Como vemos nosotros histológicamente los adenomas, fíjense toda esta parte gruesa superior de arriba es la cápsula y todo esto es el nódulo. En este nódulo particularmente lo está empujando, pero no lo está infiltrando. Infiltrando era que nosotros veamos estas células foliculadas metidas acá en el medio. Acá solamente lo está empujando. Esto se llama pushing y es algo bastante común que hagan estos nódulos en las lesiones. Y con respecto a lo que es el tumor, principalmente de glándula tiroides, el carcinoma papilar, tipo histológico más frecuente, el 85% de los casos, se dan en mujeres y, bueno, hombres y mujeres, acá medio se equipara un poco la frecuencia, de 25 a 50 años. El mayor factor de riesgo es exposición previa a radiaciones y generalmente cuando miden menos de 1 centímetro se llaman microcarcinomas. Puede haber una variante de carcinoma papilar con variante folicular, no me voy a meter mucho de esto porque es un quilombo en la cabeza. Generalmente, bueno, se llama papilar porque forman papilas revestidas por células de núcleos bien claros, marginación de la cromatina, inclusión nuclear y hendiduras que le dan el aspecto de granos de café. Pueden formar cuerpos de samoma. Estos son calcificaciones en forma de catáfila de cebollas. Ahora que forman, no sabes cómo cuando ustedes cortan una cebolla en la mitad y ven todas las capitas así juntas, bueno, hacen ese tipo de calcificaciones estos tumores y presentan invasión linfática preferentemente, es decir, se van a los ganglios primero, a diferencia del folicular, que es el segundo tumor, que generalmente va a hacer metástasis sanguínea, no tanto linfática. Para que vean, esto es una papila, este es el eje fibrovascular de una papila y todas las células como la revista. Fíjense lo que es la citología, un poco lo que describía, que fíjense esto abajo a la derecha, esto es una célula normal, fíjense cómo la cromatina está dispersa homogéneamente, como en estas células se aclara bien todo lo que es el núcleo, se margina la cromatina, es decir, el borde nuclear, la cromatina se va a todo lo que es el borde nuclear, y se le hacen estas hendiduras en el medio que le dan el aspecto de un grano de café. Bien, ¿alguna duda sobre tiroides? Bien, seguimos glándula paratiroides. Glándula paratiroides, recuerden que son 4, están localizadas en la parte posterior a la glándula tiroides y más que nada están regulando lo que es el metabolismo fosfocálcico. Son 4 glándulas, secretan una hormona paratiroides, su función principal es la regulación de homeostasis del calcio y en condiciones normales la baja concentración del calcio estimula la liberación de dicha hormona. ¿Qué hace lo que es la paratormona? Aumenta la reabsorción del tubular del calcio, aumenta la conversión de vitamina D, aumenta la excreción de fosfato urinario y aumenta la absorción del calcio a nivel digestivo. Como teníamos en tiroides alza y baja, acá también tenemos dos, alza y baja. El hiperparatiroidismo tiene 3 causas, primaria, secundaria y terciaria. La primaria es sobreproducción hormonal autónoma debido a un adenoma o una hiperplasia paratiroidea. Es decir, hay un nódulo o un aumento de la glándula que produce mucha más hormona. La secundaria generalmente es hipersecreción compensadora de la paratormona en respuesta a una hipocalcemia prolongada, generalmente por enfermedad renal crónica. Es decir, recuerden que el riñón está alterando lo que es, en las enfermedades renales crónicas, altera lo que es la función del calcio y la vitamina D, y empieza a haber una hipocalcemia y en forma compensadora la hormona empieza a secretar mucha más paratormona. Entonces es de causa secundaria. Y la terciaria, ¿qué pasa en la terciaria? Básicamente siempre es derivada de una secundaria y hay una hipersecreción prolongada de la paratormona luego de solucionar la causa de hipocalcemia, por ejemplo, luego del trasplante renal. Es decir, son pacientes que están en un estadio secundario, en una causa secundaria, al paciente se le hace un trasplante renal, se soluciona la parte renal, pero la hormona queda hiperestimulada y sigue secretando paratormona independientemente de que la parte renal se haya solucionado. El hiperparatiroidismo primario es la causa más frecuente y la causa más frecuente de hipercalcemia.
Generalmente lo causan adenomas, es lo más frecuente que sea un adenoma, es decir, un nódulo único funcionante que secreta hormona, pero pueden haber hiperplasias y carcinomas, es decir, tumores. El adenoma se cree que se da por inversión del gen de la ciclina D1, que induce la sobreexpresión de ciclina D1 y un importante regulador en el ciclo celular. Otra mutación importante son los MEN tipo 1, que son el 20-30% del gen supresor. Morfológicamente, los adenomas suelen ser únicos y el resto de la glándula no está afectada. Están separadas por una cápsula bien definida del parénquima sano. La hiperplasia primaria suelen ser todas las glándulas afectadas, es decir, en el adenoma solamente una de las 4 está agrandada, en la hiperplasia están las 4 agrandadas. Y los carcinomas, es decir, el tumor maligno de paratiroides, son difíciles de diferenciar de los adenomas. Más que nada se utilizan criterios como invasión de tejido como la tiroides o que tengan metástasis para diagnosticar lo que es un carcinoma y diferenciarlo de lo que es un adenoma. Clínicamente, la mayoría son asintomáticos, son pacientes que uno le hace un laboratorio de rutina y hay una hipercalcemia y ahí se lo empieza a estudiar el paciente. O pueden ya ser sintomáticos cuando ya hay concentraciones bastante elevadas de lo que es el calcio, en donde hay dolor óseo por osteoporosis, nefrolitiasis. Estos pacientes generalmente es bastante común que hagan litiasis a nivel renal. Trastornos digestivos como estreñimiento, náuseas, pancreatitis, alteración del sistema nervioso como convulsiones, debilidad, cansancio, calcificaciones de las válvulas cardíacas que pueden llevar a una insuficiencia cardíaca y calcifilaxis. La calcifilaxis, ¿qué es? Es el depósito de calcio a nivel de los capilares sanguíneos periféricos, los más chiquitos de todo a nivel distal. Entonces el calcio se deposita a nivel de esos vasos y le produce una necrosis cutánea por obstrucción de lo que es la vasculatura. Esto es para que vean cómo se ve una biopsia de calcifilaxis. Todo esto lila oscuro es depósito de calcio a nivel de lo que es la pared del vaso sanguíneo. Y fíjense la necrosis a nivel cutáneo, cómo empieza a necrosar en parches debido a la obstrucción de estos capilares pequeños. Bien, y el hipoparatiroidismo es mucho menos frecuente que el hiperparatiroidismo. Las causas son múltiples. Generalmente se dan por posquirúrgicas, congénitas y autoinmunes. Es decir, la causa más frecuente de hipoparatiroidismo son pacientes que se operan por alguna causa tiroidea y en la técnica de la cirugía, de la tiroidectomía, se llevan puestas las paratiroides. ¿Esto por qué es? Porque es bastante difícil la cirugía, no es que es una mala técnica del cirujano, sino que las glándulas están bastante pegadas a lo que es la tiroides y a veces en la exéresis de la glándula te llevas puesto lo que es la paratiroidea porque a veces están muy unidas, hay inflamación y demás, entonces es una de las causas de que por qué el paciente tiene hipocalcemia es porque se la llevaron puesta básicamente en la cirugía. Nosotros cuando vemos en las cirugías que nos mandan por tiroidectomía y evaluamos histológicamente la glándula y vemos tejido paratiroide, tenemos que informarlo porque al paciente se lo tiene que seguir con laboratorio. Estos pacientes, generalmente, ¿qué les pasa? Se los opera con tiroidectomía y a las 24 48 horas, cuando están ahí, se lo están curando, empiezan con calambres, espasmos musculares, dolores, que son alteraciones del metabolismo del calcio. Generalmente, bueno, tienen irritabilidad muscular, tetania, signo de Chebostek y Trousseau. Lo habrán visto más que nada en semiología, que se hacen con el manguito del tensiómetro. Puede haber calcificaciones de ganglio de la base. En realidad esto es algo que es paradojal porque hay una hipocalcemia sistémica, pero hay una hiperfosforemia e hipercalcemia a nivel de los ganglios de la base del sistema nervioso central. ¿Por qué se da esto? Nadie sabe, nunca se supo, pero yo desde que lo estudiaba siempre me llamaba la atención de que había una hipocalcemia a nivel sistémico, pero a nivel del sistema nervioso central hay una calcificación. La realidad es que nadie lo sabe por qué pasa, por eso se lo llama que es una hipocalcemia paradojal. Puede haber anomalías dentales y arritmias. Bien, chicos, eso era tiroides y paratiroides. No sé si tienen alguna duda. No, buenísimo. Gracias por darnos la clase. Así cerramos el tema. Bien, bárbaro. Espero que les haya servido. Son temas complejos, pero siempre abárquenlos desde. Lo más fácil siempre es abarcarlo de lo más sindrómico a lo más específico, es decir, síndrome
con hipotiroidismo y después ver cuáles son cada causa, estudiar hipotiroidismo en general y después ver las causas, estudiar hipertiroidismo y después cuáles son las causas. Lo mismo con las glándulas suprarrenales o con cualquier trastorno hormonal en general. Buenísimo, profe, muchas gracias. Bueno, no, no, por favor. Cualquier Chao, cosa, profe. Nos vemos. No, que tengan buen chao. día.